En esta noche, y en vista de que el viernes próximo pues también es una situación un poquito diferente, ¿verdad? Porque estamos pues solos aquí en el templo. Quiero enseñar la pasión de Cristo de la manera cronológica como se cree que fueron sucediendo los eventos uno tras otro. Ahora, cuando yo le digo esto, es bien importante que usted entienda también que hay una gran cantidad de teólogos y estudiosos de la Biblia que difieren en diferentes eventos de la vida de Jesús. ¿Ok? Esta es la manera como una parte de nosotros lo concebimos. Le decía este domingo pasado, cuando hablábamos acerca de la entrada triunfal en Jerusalén, que nosotros pues celebramos la entrada triunfal de Cristo un día domingo. Pero usted se va a dar cuenta, si estudia alguno de los libros que hablan acerca de la pasión de Cristo, que ponen la entrada triunfal el día lunes. ¿Ve? Entonces, no todo lo va a encontrar 100% como todo el mundo quisiera, ¿verdad? Por lo mismo, porque hay una variedad de teólogos, de estudiosos de las escrituras, pero en sí la base fundamental de los eventos es exactamente la misma. Eso no cambia en absoluto. Y de una forma gráfica quiero presentarle a usted más o menos, ¿verdad? Cómo fue día por día. Tal vez llegar, si fuera posible en esta noche, hasta el día jueves, más o menos, de esta semana, cómo fue que sucedieron los eventos. Así es que vamos a pedir la bendición del Señor, vamos a orar en este momento y pedir al Señor que nos bendiga. Padre querido, háblanos al corazón, por favor, en esta hora, especialmente en estos minutos que vamos a hablar acerca de esa última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Bendice el mensaje de esta noche en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tal vez si me pudieran bajar un poquitito el aire, ya que no hay muchos que lo están consumiendo aquí arriba, entonces si me pueden ayudar con eso. Bueno, comenzamos entonces con la pasión de Cristo, lo que fue la última semana de Jesús estando acá sobre la tierra, lo que nosotros comúnmente conocemos como la Semana Santa, o como otros dicen la Semana Mayor. ¿Cómo está la situación? Entonces, fíjate, quiero que comencemos con el sábado, supuestamente el sábado pasado, ¿ok? Para tener son eventos cronológicos, ¿verdad? Y espero que esto nos ayude un poquitín. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada estudiamos de esta situación, de este evento, cuando María, la hermana de Marta y de Lázaro, ungió los pies de Jesús? Bueno, creemos que fue día sábado. El sábado pasado, si tuviera que ser en esta semana. Después de ese día, recordemos, a mí me encanta mucho esta situación por el hecho de que Jesús era muy amigo de Lázaro, muy amigo de sus hermanas, y bueno, este lugar de Betania, cerca de Betfagé, era un lugar muy especial para nuestro Señor Jesús. Luego pasamos al día domingo, lo que sería el domingo pasado. Se da cuenta usted que el Señor manda a 2 de sus discípulos y le dice que vayan a una aldea que te enfrenta en Betfagé y que van a encontrar a un hijo de asna atado, que vayan donde esta gente y que traigan el asno, y que si alguien les pregunta, hey, ¿ustedes por qué están desatando este asno? Pues díganle porque el Señor lo necesita. Bueno, eso fue lo que sucedió ese día domingo temprano, y después de eso vemos ahí al Señor Jesucristo entrando a Jerusalén en un asna, que es lo que nosotros comúnmente conocemos o llamamos como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Lo estudiamos eso el día domingo, como la Biblia desde el libro de Zacarías pues decía que Jesús estaría entrando como rey en la ciudad santa, donde está el trono de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Eso sucedió el día domingo. El mismo domingo que también estudiamos en la noche, el Señor Jesucristo entró al templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas. Deben de recordar algunos de ustedes este pasaje de la Escritura, y si no, pues échale un vistazo al sermón del domingo pasado. El Señor entró a Jerusalén, entró al templo, y el versículo que prácticamente argumenta este episodio es cuando el Señor dice: el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Los cambistas, lo explicamos, eran personas que estaban
intercambiando el dinero, haciendo el exchange de la platita, debido a que la gente venía desde muy lejos, algunos de todo Israel, ¿verdad? Caminaban días completos, entonces no era nada práctico venir cargando animales en el camino para ofrecerlos al Señor allá en el templo. Así es que lo que hacían era que se venía con toda la familia, y cuando llegaban al templo, ahí ellos sabían, allá están los vendedores, entonces allá compramos un carnerito, allá compramos un palomino, ¿verdad? Y lo ofrecemos al Señor en el templo. Pero esa área específicamente donde se encuentran los cambistas, hay dos cosas que tomar en consideración. Usted vea en esa imagen, usted puede ver a una especie de un sacerdote que está a un lado, porque se dice que los sacerdotes eran los que permitían que los cambistas utilizaran esa área, pero esa área es lo que se conoce como el atrio de los gentiles. Por eso es que Jesús dijo que mi casa de oración será mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Claro, cuando los cambistas y los vendedores estaban utilizando todo el atrio de los gentiles, entonces no había lugar para que los gentiles pudieran llegar a orar. ¿Y cómo podían orar o adorar en medio de tanto bullicio, si el Señor comparó esto como un mercado prácticamente? ¿Ok? Entonces, y los sacerdotes permitían que los cambistas y los vendedores estuvieran en ese lugar, dicen algunos estudiosos, a cambio de cierto dinero. Así es que los cambistas y los vendedores le daban platita a los sacerdotes los dejaban hacer su trabajito, y el Señor pues se llena de ira en ese momento, precisamente porque el celo de la casa del Señor le consumía. Ahí tenemos otra imagen, ve, que nos habla prácticamente de la misma situación, y todo eso el día domingo. Entonces tenemos el sábado la unción de nuestro Señor Jesús, tenemos el día domingo la entrada triunfal, y por la tardecita en el templo el Señor echando a los cambistas y ya los vendedores. Ahora pasamos al día lunes. ¿Qué cosas pasaron el día lunes? Bueno, ahí tiene usted una higuera. Curiosa e interesantemente, dice la palabra del Señor que el Señor fue a buscar fruto a la higuera, pero resulta que no encontró. Y como no encontró, maldijo a la higuera. Y cuando venían de regreso, ¿qué fue lo que sucedió? Que la higuera se había secado. Bueno, esto tiene que ver mucho con una analogía del pueblo de Israel, como Jesús vino a buscar fruto en el pueblo de Israel, no encontró fruto, maldijo la higuera, y pues ahí tenemos nosotros la higuera seca. Eso el día lunes, ya estando muy cerca la muerte de Jesús. Y bueno, ahí tenemos el mismo día, dice la palabra del Señor, que unos griegos buscaban a Jesús. Y eso es algo interesante también, por el hecho de que la Biblia, si usted lo busca, se da cuenta que hace énfasis en eso, y es bueno porque no son judíos. Una vez más, mire usted, no son los judíos los que la andaban buscando, son griegos, eran gentiles en este caso. En el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Jesús anuncia su muerte. Si recuerdan el sermón del domingo pasado, antes no, ahora sí, era que antes Jesús no quería que se diera cuenta del plan que él tenía. Ahora él, ya con la entrada triunfal a Jerusalén, anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Ahora notemos esto, lo interesante de esto, porque esta es la tercera vez que se oye una voz del cielo. Recuerden ustedes que en un par de oportunidades, la primera, ojalá que los que están en casa en este momento puedan ir pensando en eso. La primera vez que se escuchó una voz desde el cielo, vamos a ver si saben responder cuándo fue cabalmente en el bautismo de Jesús, que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿No es cierto? La otra oportunidad que se escuchó una voz del cielo fue cuando, espero que hayan acertado, en el tiempo de la transfiguración, que se escuchó también una voz del cielo. Ahora, ponga atención ahora. Fíjate, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y a partir del versículo 12, casi la mitad del Evangelio de Juan tiene que ver con la muerte de Jesucristo, con lo que es la última semana. En ese capítulo 12, versículo 27, ahora está turbada mi alma. Esas son palabras terribles. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Y mire qué pasó en ese versículo. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice la Biblia que la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: no, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y note esto, mi querido y amado hermano. Estamos hablando que esto sucedió el día lunes de la pasión. Fíjate, una voz del cielo, los milagros, tantas cosas que el pueblo de Israel vio y aún así no creyeron en él. Por eso dice Juan 1:11: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahora el Señor dice en el versículo 31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, en el mismo día lunes sucedieron las siguientes cosas. Los sacerdotes le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Recuerda usted, ¿verdad? ¿Con qué autoridad las haces? Y el Señor era muy especial en este tipo de situaciones. Hubo un momento donde el Señor le dijo: bueno, ustedes me preguntan a mí, entonces yo les voy a hacer una pregunta también a ustedes. Si ustedes me la contestan, yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Y les hizo la pregunta, les dijo: Juan el Bautista, ¿vino del cielo o no vino del cielo? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos dijeron: si decimos que vino del cielo, nos va a decir que entonces ¿por qué no le creímos? Y si le decimos que no vino del cielo, el pueblo se nos va a echar encima. Entonces regresaron y le dijeron: no sabemos. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Como que estaban jugando entre niños: pues ni yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Ese mismo día enseñó la parábola de los dos hijos, los labradores malvados, la parábola de la fiesta de bodas. Ahí fue donde le preguntaron acerca de los impuestos para tentarle: dime, ¿es lícito dar tributo a César? Ahí surgieron esas preguntas eternas del Señor: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Los saduceos también, estamos hablando del día lunes de la semana de la pasión, le preguntaron sobre la resurrección. ¿Se acuerda usted esa porción de la escritura que le dijeron: nosotros somos hermanos, somos 7, y de acuerdo a la ley, ¿verdad? Si se muere el hermano mayor, pues la hija le queda al que sigue, la esposa, y luego al que sigue, y esa mujer tuvo 7 maridos. ¿Qué va a pasar? ¿De quién va a ser mujer cuando estemos allá en la vida eterna? Y ahí fue donde el Señor le dijo: erráis en el conocimiento de las escrituras, porque en el cielo ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. El sufrimiento nada más es aquí en la tierra, mi hermano. Luego, en el número 7 le tentaron también preguntándole: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y número 8 le preguntaron: ¿de quién es hijo el Cristo? Es para tentarle con relación a la descendencia de David. Todo esto pasó el día lunes de la pasión. En ese mismo día lunes, Jesús pronunció los 7 ayes, que no son 7, son 8. Ahí es un errorcito. Son 8, sobre los fariseos y los escribas. Y esta es una palabra, mis amados, que debemos tomarla muy en cuenta nosotros. Ese día lunes, acuérdese, mira, de aquí la inmensa importancia, y entienda esto por favor: la religión fue el enemigo número 1 de nuestro Señor Jesucristo. 2000 años más tarde, la religión sigue siendo el enemigo número 1 del evangelio. Porque Cristo no es religión. Cristo es una fe. Él es una persona. Él es un salvador, un redentor. Cuando alguien le pregunta a usted: ¿y usted de qué religión es? Nosotros contestamos: nosotros no pertenecemos a ninguna religión. ¿Ok? Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos una fe en nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a una denominación bautista, que eso es un aspecto secundario en este tipo de situaciones. Pero nosotros no nos podemos comparar. La religión en la que nacimos, la mayoría de nosotros. Y mira, en esta semana he conversado con algunas personas en el teléfono, y hay gente que está extremadamente arraigada, escúcheme, a la religión, no a Jesús. Están arraigados a su religión, están arraigados a las enseñanzas de su religión, pero no están arraigadas a la fe. En esta semana pasada, atendiendo a unas personas en consejería, hablando con alguien que me dijo que era católica, y le digo: bueno, cuénteme, ¿cómo le va a usted en lo que usted practica y esto y lo otro? Y me comenzó a hablar precisamente de las cosas que saben.
Y le digo, ¿y usted ha leído la Biblia? Y me dice, sí, he leído la Biblia. Entonces yo tenía mi Biblia y le dije, hágame un favor, ¿me puede decir dónde encuentro el purgatorio aquí en la Biblia? Y me dijo, mire, me dijo, yo no me acuerdo dónde está, pero yo lo he leído. No, no está, no aparece ahí, ni tampoco en la Biblia católica aparece. No lo va a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta cómo la religión sigue siendo el enemigo de la verdadera fe? Hermano, Jesucristo es el único que salva. Y estos 8 ayes que vamos a tener aquí enfrente, el Señor los dictaminó sobre los religiosos de aquel entonces. De ahí la importancia en la vida cristiana de mantener un balance, mis amados hermanos. Yo siempre he dicho, mira, hay gente que es muy radical en su fe, ¿verdad? Y los extremos siempre son bien dañinos. Si usted se va un poquito para la izquierda o mucho a la izquierda, va a terminar en un libertinaje, haciendo del evangelio un libertinaje. Pero si se va demasiado a la derecha, termina siendo un legalista de primero, como los escribas y los fariseos, imponiendo sobre la gente cargas que ni nosotros mismos somos capaces de llevar. ¿Ok? Usted le dice a la gente, no sea mentiroso, pero yo soy mentiroso. Y usted mentiroso se va a condenar. ¿Y yo qué usted? Ahora miren, estas 8 ayes que son advertencias de parte de Jesús. Mire qué cosa más dura la que el Señor dijo. Ay de vosotros, escuche, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, porque ellos se habían convertido en el centro de la autoridad. Por eso caminaban los señores muy orgullosos y muy llenos de soberbia y muy altaneros. Les encantaba que la gente los viera caminar por las plazas y saludarles y decirles rabino, maestro, y mostrar sus flecos. Eso es lo que les gustaba a ellos. Y en la vida cristiana esas cosas no pueden ser. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces Él está señalando fuertemente, categóricamente a este tipo de individuos, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes? Ahora fíjate, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, los escribanos eran aquellos que eran los copistas de la ley, y los fariseos eran los doctores de la ley. Quiere decir que ellos deberían tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay 2 cosas que son bien importantes, que tienen que ver con la revelación. Una cosa es tener el conocimiento de Dios y otra cosa es tener la revelación divina sobre tu vida. Porque conocimiento lo tiene un montón de personas. Mire, por internet escribe un montón de gente cosas que para qué le cuento. Cosas pero nacidas del infierno y del diablo, porque están en contra de la palabra del Señor y que la Biblia es mentira, y tienen conocimiento porque mencionan una gran cantidad de versículos, pero no tienen la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, mi hermano. Y por otro lado, esta palabra no solo se trata de tener conocimiento de ella, se trata de aplicar el conocimiento que tenemos de la Escritura. Si ellos, miren, hipócritas, ustedes ni entran al reino ni dejan entrar a los demás. Ustedes están en la puerta y cuando otras personas quieren entrar al reino del Señor, ustedes les prohíben que ellos entran. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Imagínate, se iban a meter a la casa de las viudas para desayunar, para almorzar, para cenar y recibir ofrendas de parte de estas mujeres. Recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué triste. Y ahí tenemos otro más. Guías ciegos, la número 5. Hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ahí tenemos a Jesús prácticamente señalando a los escribas y a los fariseos y diciéndole a sus discípulos: no sean como estas personas. Luego tenemos el número 6. Ay de vosotros, escribas hipócritas, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Qué triste eso, mis amados hermanos. Número 7. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Estas palabras son palabras duras. ¿Y sabe qué? Nadie se había atrevido a señalar a los fariseos de esta manera. ¿Por qué? Porque eran los doctores de la ley, eran la gente más importante de aquel entonces en cuestiones religiosas. ¿Quién se iba a atrever a decirle algo a esta gente? Pero Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. El número 8.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Bueno, todo eso pasó en ese mismo día. Es más, en ese mismo día sucedió también esta escena que tenemos aquí enfrente. Recuerde que Jesús era la fiesta de la Pascua y la gente venía al templo de todos lugares. Ahí tenemos a esta pobre mujer. Bueno, no pobre, rica verdaderamente para con Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En la misma semana de la muerte de Jesús tenemos nosotros, mire qué ofrenda más linda ha llegado al Señor en ese día. Hermanos, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. En ese mismo día también la Biblia nos enseña que Jesús lloró sobre la ciudad santa de Jerusalén. Lloró por la incredulidad. Lloró porque los mismos que hacía un día antes le habían estado diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jesús. Un día más tarde, mire usted, el corazón de ellos estaba completamente alejado del Señor. Ahí tenemos a Jesús viendo la ciudad maravillosa de Jerusalén. Ahora pasamos al día martes, como un día como ayer. ¿Qué pasó hace 2000 y pico de años en un día como ayer, en la última semana de Jesús? Bueno, en un día como ayer, amados míos, tenemos el capítulo 24, lo que se conocen como las señales antes del fin. ¿Se acuerda usted que los discípulos estaban con Jesús y le preguntaron: maestro, dinos cuándo serán estas señales y cuándo será el fin? Todo eso lo tenemos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, 24, capítulo 25. Esto sucedió en un día martes, como el día de ayer. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mateo capítulo 24. En ese mismo capítulo 24, como un día de ayer martes, Jesús le dijo que habrán guerras, rumores de guerras, habrán hambres, pestes, terremotos, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Se acuerda usted de eso? Esas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo precisamente en un día como ayer martes. Ese mismo día también habló de la abominación desoladora, porque deben de recordar que en profecía hablamos de Mateo capítulo 24, cuando Jesús mencionó de esta abominación desoladora, que es la abominación del lugar santísimo en el tiempo de la tribulación. Lo hablamos también. En ese mismo capítulo 24 Jesús dijo que la venida de Jesucristo sería como en los días de Noé, cuando la gente estaba comiendo y emborrachándose y casándose y dándose en casamiento. Entonces sería la venida del Hijo del Hombre. Todas estas cosas las dijo el Señor estando en el monte de los olivos. Ahí mismo tenemos las 2 parábolas, las 10 vírgenes, la parábola de los talentos también en un día como el día de ayer, día martes. Luego pasamos al día miércoles, un día como hoy, amados míos. Mire qué bendición. ¿Qué fue lo que pasó en un día como hoy? Bueno, en un día como hoy fue el complot para matar a Jesús. En un día como hoy, los principales sacerdotes, dándose cuenta de que habían perdido prácticamente la batalla contra el Señor Jesucristo, entonces prefirieron ponerse de acuerdo para ver de qué forma podían hacer para deshacerse de nuestro bendito Señor y Salvador. El Evangelio de Mateo capítulo 26 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro, ponga atención, ¿cuántos días? 2 días. ¿Por qué? Recuerden lo que hemos enseñado. Hoy es miércoles, mañana jueves, pasado viernes. Dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Amados míos, un día, por eso desde el domingo pasado le he venido diciendo, mis queridos y amados hermanos, en esta semana enfoquémonos en las cosas que pasaron en la vida de nuestro Señor Jesús. Este video va a quedar ahí grabado para que usted pueda después ir despacio visitando cada uno de los días y revisando la palabra del Señor. Acuérdese de esto, hermanos, que los evangelios no nos presentan la cronología de Jesús, ¿ok? No presentan los eventos de una forma cronológica.
Mateo, Marcos y Lucas se conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque es vista junta. Sinóptico en su etimología significa visto junto, porque los eventos casi los puede poner usted uno a la par del otro en 3 columnas y prácticamente le van a decir lo mismo. Hasta la manera, la estructura de Mateo, Marcos y Lucas lo presenta de esa forma. Mateo escribió para los judíos. Es por eso que más de 30 veces encontramos en el evangelio de Mateo palabras como el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos la genealogía, encontramos muchos versículos del Antiguo Testamento tratando de presentar a Jesús a esos judíos. Y luego el evangelio de Juan es un evangelio que fue escrito mucho más tarde que Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan no forma parte de los evangelios sinópticos, a tal grado pues que incluso el evangelio de Juan no nos presenta ninguna parábola. Usted no va a encontrar ninguna parábola en el evangelio de Juan, aunque insisto, hay algunos estudiosos que toman un par de capítulos de Juan, como el capítulo 10, capítulo 15, donde dicen que sí son parábolas, pero no es lo mismo una parábola que una analogía, son dos cosas diferentes. Pero entonces usted no puede tomar el evangelio de Marcos por decirle algo. Marcos nos comienza a escribir ciertos eventos, pero no en su orden cronológico. Él nos cuenta la vida de Cristo. Póngale que si usted está escribiendo algo acerca de uno de sus hijos que tiene 30 años y ahora nos está contando cuando tenía 20, pero de repente se le ocurrió algo cuando tenía 15 y nos mete ahí en medio lo que sucedió, haciendo un paréntesis. Así escribe Marcos y Mateo. Entonces tenemos que poner todas las cosas juntas, y eso es lo que yo he hecho para facilitarle a usted el trabajo en estos días, ponerle todas las cosas juntas de un orden cronológico. ¿Qué fue pasando primero? ¿Qué fue después? Y después, ¿a dónde fue el Señor? Y después, ¿qué fue lo que dijo? Y después, ¿con quién se juntó? Eso es lo que estamos tratando en este instante. Y este versículo de Mateo 26 nos dice claramente: dentro de 2 días se celebra la Pascua. Quiere decir que era día miércoles en ese entonces. Ahí tenemos el complot para matar a Jesús en un día como ahora, como este día miércoles. Los fariseos, los saduceos, los principales de aquel entonces, el Sanedrín, que era el grupo mayor, por decirlo así, que ejecutaba todas las leyes de aquel entonces, estaban reunidos y diciendo: ¿sabe qué? Ya no podemos tener más a este hombre entre nosotros, porque el pueblo, el mundo entero se va tras él, dice en uno de los versículos de la escritura. El evangelio de Mateo 26 también dice lo siguiente: entonces los principales sacerdotes, mire usted, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron ¿en dónde? En el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero esa última parte no le salió a esta gente. Ahí tenemos a estos principales ancianos, escribas, fariseos, sacerdotes, planificando la muerte de Jesús. ¿Y de qué manera, amados míos? ¿De qué manera? Mira, esto es una de las tácticas de Satanás el diablo. Esta escena que tiene enfrente usted nos demuestra cuál fue la táctica que utilizaron los principales de aquel entonces para prender a Jesús. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Buscaron a uno de los 12. Es por eso que usted me ha escuchado decir a mí en varias oportunidades que una iglesia no se echa a perder con gente de afuera. Una iglesia se destruye con gente de adentro. ¿Por qué? Porque un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y desde entonces Satanás el diablo ha tratado de hacer esto por cantidades navegables. La mayor cantidad de iglesias que surgen, que se levantan y a la vuelta de un tiempo se terminan, es por las personas que se encuentran allá adentro. Y esto fue lo que hicieron los principales sacerdotes y los ancianos. Dijeron: no, tenemos que terminar con Jesús. ¿Y de qué manera podemos terminar? Estaban engañando, estaban mintiendo, pero no querían echarse al pueblo encima. Entonces buscaron a uno. ¿Cómo fue que buscaron a ese uno? ¿Por qué no buscaron a Juan? ¿Por qué no buscaron a Pedro? ¿Por qué no buscaron a otro de los Andrés? ¿Por qué no buscaron a otro? Porque tuvo que ser Judas. Siempre hay personas que están dentro de una congregación, pero que verdaderamente no tienen un corazón arrepentido delante de Dios. Claro, la teología de Judas Iscariote
nos haría pasar aquí toda la santa noche hablando acerca de por qué lo hizo y por qué permitió que Satanás entrara en su corazón, por qué ese tipo de situaciones. Y bueno, eso, amados míos, precisamente es como termina el día como hoy, un día miércoles. Ojalá que este día miércoles esa escena no se repita de Judas entregando a Jesús por simple 30 monedas de plata. Eso nos hace pasar a un día como mañana jueves. ¿Qué cosas sucedieron? Fue un día con muchísima actividad. Ese día jueves, acuérdate, ya jueves, el siguiente día es la Pascua. Era un día de fiesta, un día muy especial. Así como cuando nosotros nos preparamos para la Navidad, que ya viene la Navidad y qué vamos a comer y dónde vamos a preparar y qué cosas tenemos. Pues en esta oportunidad era lo que se conoce como el aposento alto, the upper room, como se dice. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿se acuerda usted de esta escena? A lo mejor usted no alcanza a ver las palabras, pero yo se las leo. Las encontramos en varios evangelios, pero aquí tenemos Marcos capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, a sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Curioso esto, ¿no es cierto? Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron cabalmente como les había dicho y prepararon la Pascua. Bueno, me encanta ese versículo, por eso lo puse solo. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Recuerdes, esto es día jueves. Y lo que sigue es extremadamente interesante también. Ahora, iglesia querida, amados míos, quiero que ponga atención a esto. Ese día jueves fue lo que se conoce como la última cena. Ahora, donde quiera, escuche esto bien por favor, donde quiera que usted vea este cuadro que tiene enfrente, que le estoy presentando, es un cuadro equivocado y erróneo acerca de la última cena de Jesús. Porque si usted se da cuenta, todos están listos como para la foto en ese cuadro. No habían cámaras en ese entonces para tomar fotografías, mi hermano. Pero la cultura judía nos dice que así no comían los judíos. Ellos no comían en una mesa como las conocemos nosotros hoy en día, con sillas y alrededor, y mucho menos van a poner una mesa a lo largo como está ahí, como usted la está viendo, y personas sentadas alrededor. Esa fotografía, una vez más, es un producto de la religión de la que venimos todos. Y ese cuadro se ha vendido por cantidades navegables en la historia, mi hermano. Y la gente los tiene en sus hogares como pues la última cena. Pero en realidad, de acuerdo a la cultura judía, esta escena que tiene enfrente es la más apegada. Los judíos comían así, de esa forma, con el cuerpo desplegado en el piso y sosteniéndose con el codo, y así como usted lo está viendo acá, es la manera más apegada a la Biblia, más apegada a las escrituras. Le digo esto pues porque todos venimos de un abuelengo católico, ¿verdad? Abuelengo católico, y bueno, pues nos dejamos llevar por una serie de situaciones como esta. Entonces esta imagen nos muestra qué fue lo que sucedió. También ese día, amados, ese día jueves pasó una escena de las más maravillosas que nos muestra que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene una humildad como nosotros los cristianos debemos tener. Ese día, nuestro bendito Salvador Jesucristo, mire, lavó los pies de sus discípulos. Qué vergüenza para los discípulos. Qué pena para los discípulos. Es por eso que Pedro, yo supongo, después de haber estudiado nosotros la unción de María, la hermana de Marta y de Lázaro,
cómo ungió los pies. Y acuérdate, eso pasó sábado, ahora es día jueves. Y esa escena del día sábado la tenían en la mente y en el corazón los apóstoles, de cómo esta mujer había enjugado los pies de Jesús. Y ahora llegan al momento del aposento alto y Jesús les dice: les voy a lavar los pies. Ellos han de haber recordado de ese momento. Y dice: ay, ay, ay. Y se acuerda usted aquel Pedro, ¿verdad? A mí no me lavarás, le dijo. Porque Pedro siempre estaba hablando sin pensar, era impulsivo el hombre. Y el Señor le dice: si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Y como siempre, hablando más de la cuenta, dijo: ay, Señor, pues lávame la cabeza también, ¿verdad? Y todo el cuerpo. Y bueno, ahí tenemos nosotros esa escena lindísima de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Otra escena que nos presenta prácticamente la misma situación. En el aposento alto, ahí está el Señor Jesús. Amados míos, en un día como mañana jueves fue cuando Jesús pronunció las palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 14. ¿Recuerda usted? Versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué más dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amados míos, esto lo está diciendo Jesús un día antes de su muerte. Está todavía en el aposento alto, acaba de lavar los pies a los discípulos y ahora comienza a confirmar, mire, todas las cosas que pasaron estando ahí, mi hermano, diciendo: señores, mañana muero, pero quiero que entiendan que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes. Mira, otra cosa, hermano, en el mismo capítulo el Señor prometió al Espíritu Santo: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estas cosas las dijo el Señor Jesús en un día como mañana jueves. Luego también tenemos el capítulo 15 de Juan, la vid y los pámpanos. Vosotros sois los pámpanos, Él es la vid. El mundo se aborrecerá. Y también el Señor dijo: yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué otra cosa linda también sucedió ese día, mis amados hermanos? Que lo encontramos en Juan capítulo 17. Mira lo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús oró por sus discípulos en esa porción de Juan capítulo 17. También tenemos esta porción de la escritura de Juan 18:1, donde dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Ahora, pon atención a esto. Pon atención, yo no sé si se alcanza a ver esa letra, está muy pequeña en las pantallas de la gente, no sé. Pero mira, sí se lee, ¿verdad? Notemos que ahora salimos ya del aposento alto. Salimos del aposento alto. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había, pon atención, ¿qué cosa? Un huerto. ¿Cuál es ese huerto al que se refiere el capítulo 18? El huerto de Getsemaní, ¿ok? En el cual entró con sus discípulos. ¿Qué cosas pasaron ahí? Entonces llegó Jesús con ellos, eso lo dice ahora Mateo, a un lugar, Mateo sí nos dice el nombre, que se llama Getsemaní. Se da cuenta cómo los evangelios, entre los 4 evangelios, nosotros podemos ir descifrando los lugares, los personajes y todo esto. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Eso es más o menos una vista panorámica de lo que es el jardín de Getsemaní, o el huerto de Getsemaní, como se le llama. Acabamos de estar en el mes de noviembre pasado ahí en ese lugar. De hecho, tuvimos la oportunidad ahora, porque era bastante gente nueva la que iba, de entrar a la iglesia que está a un lado, donde se cree, no es 100% cierto, donde se cree que está la roca
donde Jesús lloró como gotas de sangre. Estuvimos ahí enfrente viéndola, nos sentamos ahí en este lugar y desde este lugar de Getsemaní usted puede ver la ciudad lindísima de Jerusalén. Pues en ese lugar tenemos, mire usted, a Jesús orando. Ahora, esto es lo que se le llama, yo se los escribí ahí, las 3 oraciones de angustia de Jesús en Getsemaní. ¿Por qué 3 oraciones? Porque Marcos lo describe de una manera precisa. Marcos dice en el versículo 32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Entonces acuérdese, entran a Getsemaní, es el día jueves. Ya esa misma noche Jesús sería entregado. ¿Qué estaba haciendo el Señor antes de entrar a esa prueba terrible de angustia? Orar. Dejó tranquilo a los discípulos, los dejó orando. Luego dice la escritura que el Señor regresó donde los discípulos. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Entonces el versículo 39 dice, otra vez, esta es la segunda. Por eso yo le escribí las 3 oraciones de angustia de Jesús en Getsemaní. La segunda vez fue y oró, diciendo las mismas palabras: que pase de mí esta copa. Y regresa y sigue: no podéis velar conmigo. Y luego tenemos, y lo dice enfáticamente y claramente, el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, como diciendo ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Imagínate, el Señor ya sabía en ese instante lo que iba a acontecer unos minutos más tarde. Y ahí tenemos a Judas recibiendo ¿cuántas monedas? 30 piezas de plata. Y bueno, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Imagínate, ni siquiera puso él el precio. Digo: denme lo que quieran y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahí tenemos a Judas dándole un beso, como dice la escritura, con un beso entregas al Hijo del Hombre. En esa misma noche, mis amados hermanos, cuando Jesús dijo: basta ya, ahora duerman, ahora si quieren descansar, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. ¿Y qué sucedió? Esa fue la noche donde vinieron a buscar a Jesús con palos, y ahí tenemos a Pedro con su espada, vea usted, y parece ser que ya le había volado la oreja a Malco en ese momento. ¿Sí? Todo eso pasó en una noche como el día de mañana jueves. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús, mire usted, y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dice esta palabra del Señor, que lo ataron, lo prendieron y lo ataron. Luego dice Juan capítulo 18, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, mire usted hermano lo que Jesús sufrió por usted y por mí, que estaba allí, le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y ahí tenemos el Señor recibiendo la bofetada de este hombre después de que le habían prendido. Mateo capítulo 26 versículo 57 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y recuerde, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Se acuerda usted de esta porción de la escritura? Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote.
Pedro se calentaba, dice otra porción, en Lucas capítulo 22. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y mire usted, hasta los gallos están ahí cerquita. Ahí tenemos otra escena de la misma situación, de esa misma noche del jueves, cuando Jesús le dijo a Pedro en la cena que le negaría 3 veces. Prenden a Jesús y Pedro va siguiendo al maestro hasta llegar a la casa de Caifás, al patio de Caifás. Ahí puede ver usted que habían encendido fuego y la Biblia dice que Pedro se calentaba con esa gente y le escucharon hablar y le dijeron: tú eres uno de ellos. Él dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Hasta que se cumplió lo dicho por la Escritura: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y luego ahora tenemos a Jesús ante el sumo sacerdote Caifás. Todo esto, mis amados hermanos, muy temprano por la mañana, ya casi del día viernes. Había pasado la noche, no les importó, llevaron a Jesús de un lugar, lo llevaron para otro. Y me gustaría, tal vez el próximo viernes, poder retomar los eventos que sucedieron cuando fue llevado de Anás a Caifás, después a Pilato, quien se lavó las manos, después a Herodes, y qué fue lo que hicieron con nuestro bendito Salvador Jesucristo en ese día viernes. Pero lo que hemos visto en esta noche es prácticamente un orden cronológico de los eventos de Jesús. No están todos. Jesús dijo muchísimas cosas, muchísimas verdades, pero note usted la gran cantidad de información que Jesús dio, la gran cantidad de parábolas que Jesús dijo precisamente en esa última semana de su muerte. Eran las últimas enseñanzas, era lo más importante. Es el tiempo que compartió con sus discípulos, porque ese día tenía que llegar. Y ahora lo tenemos ante el sumo sacerdote. Los mismos que andaban buscando la manera, buscando la forma de entregarle, buscando la forma de prenderlo, de tentarle y de probarle, ahora lo tienen enfrente. Las demás cosas las vamos a ver este próximo viernes con la ayuda del Señor, llevando la secuencia de estos eventos que nos llevarían hasta la resurrección de nuestro bendito Señor Jesús. Un tiempo muy especial, iglesia, un tiempo muy especial esta semana. Imagínate, estaba reflexionando que en muchos países del mundo la Semana Santa se utiliza para irse a las playas. La gente lo utiliza para irse de vacaciones a otros lugares. Hace unos años, un par de años, estaba en una iglesia donde muchísima gente asistía años anteriores a los servicios de Semana Santa. Y hace unos años que estaba por ahí, las bancas estaban vacías. ¿Y dónde está la gente? Se han ido a las playas a celebrar la Semana Santa. Y este es un tiempo para reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros. Esa gente ahora no tienen a dónde ir porque no se puede ir a ningún lado. Ojalá y podamos poner los valores de la manera correcta como deben ser. Ojalá y el pueblo evangélico pueda entender que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y que amar a Dios por encima de todas las cosas implica que Dios sea el primero, no el último, no el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, sino que Dios y su reino, el reino de Dios y su justicia sean lo que nos muevan a hacer las cosas que hacemos. Mi querida y amada iglesia, ojalá y en esta semana podamos reflexionar acerca de estas cosas maravillosas. Dios mediante, este próximo viernes estaremos echando un vistazo a los eventos que sucedieron precisamente en ese día. Oremos todos. Padre querido, te damos gracias en esta hora por todas las enseñanzas maravillosas que nos has dejado en el libro sagrado. Gracias, Señor, porque al seguir cada uno de los eventos vemos lo que te acercaba. ¿Cómo habrán sido esos últimos días? Sabemos que era 100% Dios, pero también 100% hombre. Es por eso que leemos palabras como: mi alma está angustiada hasta la muerte. Gracias, Padre, por lo que hiciste por nosotros en la cruz.
Gracias, Señor, por ese amor inefable, inexplicable, inmensurable, eterno, para haber hecho lo que hiciste. Te hiciste hombre, habitaste entre nosotros, tomaste forma de hombre y fuiste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor. Yo sé que viene el domingo, que es el domingo de resurrección. Yo sé que es el día de la exaltación, pero en realidad no hay exaltación si primero no hay sacrificio. Y en estos días, Padre, queremos decirte que reconocemos ese tiempo de sacrificio tuyo a favor nuestro. Bendice a tus hijos en el mundo entero, en la China, en la Patagonia, en los continentes, todos aquellos hijos tuyos que en esta semana estamos conectados con el cielo de una manera o de otra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, y que este tiempo sea un tiempo especial donde podamos volver la mirada al cielo. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y ha escuchado el mensaje de esta noche, los eventos de Jesús de una forma cronológica, y quisiera usted entregarle su corazón a Jesús, este es un día maravilloso. Este es un lindo día, una semana especial. A través de una oración usted puede decirle a Jesús, ahí donde está: Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento, Señor. Me arrepiento de todo lo que yo he hecho que ha ofendido tu gloria. Y en este día clamo por misericordia. Yo creo en ti, Señor, y te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice el resto de esta semana. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, con la ayuda del Señor nos miramos este próximo viernes a las 7:30 de la noche para continuar alabando el nombre del Señor y también aprendiendo más de la bendita palabra de nuestro Dios. Que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.